Hola, muy buenas. De nuevo estamos en otro capítulo de este curso de Fundamentos de Programación. Hoy vamos a ver la unidad 3 y como en las ocasiones anteriores grabo este vídeo como apoyo para realizar los ejercicios. Este vídeo no es en principio una clase que sustituya a las clases del instituto. Tenéis aquí los enlaces a los documentos que os sirven para esta unidad de trabajo, para la unidad 3, que trata sobre los elementos de un programa informático. Este sería el contenido completo del texto de la unidad. Lo voy a abrir en un navegador. Se me va a abrir automáticamente. Recordad que en esta máquina virtual tenemos configurado el navegador Firefox por defecto, entonces me lo abre aquí desde esta ventanita aquí detrás. Este sería el texto de la unidad y este sería el texto de la presentación, una presentación de apoyo para la unidad, que es simplemente un resumen de todos los contenidos. En esta unidad hemos trabajado los literales, los tipos de datos, alguna iniciación a algunas funciones que nos permiten cambiar tipos de datos, y hemos hablado sobre el entorno, sobre la interfaz de Python, cómo utilizarla como calculadora. Hemos visto algunos conceptos como el de los elementos del lenguaje, las palabras reservadas, que son todos los comandos que se pueden escribir en los programas Python, y hemos visto también cómo son las cadenas de texto. Hemos utilizado algunas listas. En fin, podéis ver un poco, podéis recordar la presentación, mirarla y a ejecutar los contenidos, los comandos que se ven aquí. Yo he preparado una hoja, un ejercicio con Jupyter Notebooks que nos permitirá resumir un poco todos los contenidos, ¿vale? Entonces vamos a abrir este archivo. El archivo está también entre los elementos compartidos que tengo en este documento. Aquí sería el enlace a la práctica. Si pincho en abrir enlace, veréis que en el navegador me aparece el enlace para descargar. Entonces me descargo mi archivo, lo voy a guardar. Me lo ha guardado en la carpeta de descargas. Tendría que configurar este Firefox para que me preguntara dónde guardarlo, porque en realidad yo quiero bajarme este archivo a mi carpeta de trabajo. Recordad que había en mi máquina una carpeta en la que activé, hice una subcarpeta con la unidad 2, ahora voy a crear una con la unidad 3. Aquí dentro voy a meter el documento que me acabo de bajar, era tipos de datos. Este notebook me va a permitir practicar con los tipos de datos que se ven en la unidad de trabajo. Pues lo voy a abrir. No sé si con doble clic aquí o no. Una vez más, tenía que abrir primero la herramienta Project Jupyter. Aquí está. Abro esta herramienta. Me sale una terminal en la cual se ejecuta un poco de código y me pregunta si le permito abrir archivos. Le digo que sí, y aquí está en el navegador el motor de Jupyter que nos va a permitir ejecutar el notebook. Lo busco en la carpeta Fundamentos de Programación, en la unidad 3, y abro el documento. Bien. Con esto voy a ver, igual lo agrando un poquito porque el anterior me parece que se veía un poco pequeño. Vale, vamos a dejarlo así. Bien, ¿qué me dice este ejercicio? Es una introducción a la sintaxis de Python, a los tipos de datos, etcétera, etcétera. Primero vamos a ver algunas operaciones con tipos numéricos y con operadores numéricos, aritméticos. Por ejemplo, si yo pongo aquí 1 más 2, esa es la suma de 1 más 2. Le doy el Enter y sale el 3.
efectivamente. Se pueden hacer operaciones más complejas, como aquí. Me está pidiendo el ejercicio que ejecute esta fórmula. Bueno, pues simplemente tengo que escribir 2 por 4 menos paréntesis, y como veis, esto respeta más o menos la sintaxis, la estructura de cualquier expresión matemática que conocemos en el lenguaje matemático habitual. El resultado de multiplicar 2 por 4, bueno, no tengo que decir que esto, el asterisco es el símbolo de multiplicación, que la barra es el símbolo de división, y luego que los números pueden ser enteros, como estos, o decimales, como este. Cuando tienen algún punto es un número decimal. Entonces, en este caso un decimal sí, con un punto cero en realidad es igual que un entero, ¿no? Pero aunque sea igual que un entero, lo que hace Python es que siempre tiene que convertir, para poder operar con datos, tiene que convertirlos al tipo común. Yo puedo operar con números. Si los números, si unos son enteros y otros son decimales, el resultado me lo da en decimal. Si yo, por ejemplo, bueno, habéis fijado, ¿no? Que 8, esto 2 por 4 es 8, 7 menos 1 es 6, 6 entre 3 es 2, más 1, perdón, el 1 se queda aparte, esto es 6 entre 3 es 2, 2 por 4, 8 menos 2 son 6, más 1, 7. Bueno, en fin. Si yo quito esto, luego lo volveré a poner para dejar el ejercicio tal como me pide, pero si yo pongo, por ejemplo, 3 más h, esto no es nada. ¿Por qué? Porque 3 es un tipo numérico y la h es un tipo de texto, y yo no puedo sumar un texto a un numérico. Pero si esto fuera un texto, ¿vale? Si esto fuera una h, yo pongo h más h, sí que me permite obtener un resultado. ¿Cuál es el resultado? La suma, pero en este caso no es una suma aritmética, en este caso sería la suma entre textos. ¿Y qué hace la suma entre textos? Concatenar. Por eso tengo aquí HH. Bueno, voy a volver a poner el resultado inicial, ejecutado, y ahí está. Divisiones por cero lanzan un error. Dice, comprobar el resultado de la operación 1 entre 0. Pues comprobamos. ¿Qué nos da? Nos da un mensaje de este estilo. Fijaos ya y familiarizados con las expresiones de Python. Cuando la consola de Python me devuelve un error, generalmente saca el tipo del error que se ha producido y luego algún traceo de lo que estaba haciendo en memoria, mi programa, en fin, el motivo que ha causado el error. Ya veremos en algún capítulo para la segunda evaluación en qué consisten las excepciones o los errores en tiempo de ejecución de los programas. Aquí, la división entre enteros en Python devuelve un número real. Bien, dice, hace una división entre dos números, una división que no es exacta. ¿Qué devuelve? Pues efectivamente un número real, un número decimal. Se puede forzar la división entera. Si yo utilizo este operador de 2 barras, lo que hace es dividir, pero no coge el decimal final, sino que lo convierte a entero y se queda con la parte entera solamente. No redondea, no es lo mismo. Por ejemplo, si yo pongo 8 entre 3, sigue siendo 2, ¿vale? En cambio, si ya pongo 9 entre 3, es un 3, ¿vale? No redondea. Esto es la parte entera. Se puede elevar un número. ¿Cómo se eleva? Con el operador doble asterisco. Por ejemplo, 3 elevado a 3, que sería esto, 27. 3 por 3 por 3, ¿no? ¿Qué me pregunta aquí? 2 elevado a 16. Bueno, esto ya es un poco más complicado, ¿eh? ¿Qué saldrá? Pues no sé. Bueno, sí, 65.536. Es más fácil de lo que es una de las típicas operaciones que hacemos siempre en binarios. Utilizar el operador mod para obtener el resto de dividir 64 entre 5. Pues 64. ¿Qué es la operación mod? Esta operación devuelve el resto de la división. ¿Yo puedo dividir 64 entre 5? Sí. ¿Me da número entero? No. Me da 12 y pico, ¿no? Pues si yo divido y me quedo con el resto, es decir, si me da 12, me quedaría en 4. ¿Sí o no? Ahí está, 4. Podemos convertir variables de un tipo a otro. Por ejemplo, obtener el valor entero de 18,6, pues yo le digo int 18,6 y me devuelve el entero. Esto lo que ha hecho es un número decimal, lo ha convertido en entero, pero se ha quedado con la parte entera solo. Obtener el valor redondeado. Bueno, pues hay una función
te dice aquí que como pista, pero en realidad te está dando la solución, ¿no? La función es round. Yo puedo poner round de 18,6 y me dice 19. Convertir el número 1 a decimal. Pues el número 1, si yo pongo 1, sin más, me devuelve un 1. Pero si yo digo el float de 1, me devuelve 1.0, que no es lo mismo. No es lo mismo porque el 1 utiliza, pues no sé, 2 bytes. Los bytes que sean de datos, pero los decimales ocupan muchos más bytes, el doble. Según la precisión, según el sistema, etcétera. En este caso, los decimales se representan siempre con un punto. Convertir este número en una cadena de texto. Esta operación es un poquito más delicada. Yo puedo utilizar la función str. Esta no os la digo, no os doy aquí ninguna pista, pero bueno, ya os digo cuál es la solución. La solución es str de 25, 65, 68. Ahí está. Yo puedo decirle que, voy a copiarla para ponerla luego. Yo puedo decirle 25, 65, 68 por 2, por ejemplo. Bien, esto es una operación matemática. Muy bien. Pero si yo le digo el string de 25, 6, 5, 6, 8 por 2, lo que hace es concatenarla, es decir, repetirla 2 veces. Esta y esta. Eso es una multiplicación de texto, porque recordad que aquí lo que ha hecho ha sido una conversión a texto. Cuando Python hace una conversión a texto, lo que me presenta por pantalla lo representa con una comilla. Podemos comprobar el tipo que tiene una variable. Pues yo voy a asignar el valor 2 a una variable. Tengo una variable A y le doy el valor 2. Y ahora, a continuación, tengo que identificar de qué tipo es mediante la función type. Pues pongo type de A. Y me devuelve un entero. Fijaos que cuando ya es la primera vez que ejecuto 2 líneas de código en una celda de Jupyter. Estas 2 líneas de código se ejecutan y al final lo que me da aquí es la salida que haya producido todo este código. Si yo aquí hago varias operaciones, pero ninguna de ellas la presento por pantalla, no me devuelve ninguna salida. En este caso, esta operación no devuelve nada. Simplemente hace una asignación. Lo que hago a continuación es una operación que sí representa algo en pantalla. Genera la salida del tipo de datos al que corresponde la variable A. En este caso, entero. Si hubiera puesto aquí A, voy a copiarla otra vez para guardármela. Si hubiera puesto A igual a la cadena hola, esto no da ninguna salida. Si yo le digo print A, da la salida hola. Y si yo le digo de qué tipo de datos es A, me dice que es un string. ¿Vale? Voy a volver a poner el código anterior. Enter. Con esto, ¿veis? Ya estoy completando todos los ejercicios. Esta sería la hoja de trabajo que tendría que entregar como resultado de la práctica si la hubiera pedido. Investigar el uso de la función max para obtener el máximo valor. Bueno, pues esto es max 1, 5, 8, 7. Se escribe así, ¿vale? Os doy ya la solución directamente. Esta función obtiene el valor máximo de una serie de valores, de números, en este caso. Podría haber utilizado aquí unos datos que no fueran numéricos, por ejemplo. Voy a probar, a ver. Si yo aquí en vez de 1 hubiera puesto 1, entre comillas, pues da un error. ¿Por qué? Porque no puede comparar. Este 1, como texto, no se puede comparar con el resto de números. Porque estos son números, estos son texto. Si todos fueran texto, entonces sí, me obtiene el máximo. El máximo es el 8, pero ojo, no es el valor 8, sino que este sería el carácter 8, que es el carácter que tiene el valor más alto. Yo aquí podría haber utilizado un carácter A, por ejemplo. Entonces resulta que el A tiene un valor más alto. ¿Cuál es el valor de un carácter? Bueno, eso corresponde con un concepto que es el de la tabla de codificación ASCII. Y cada letra del alfabeto tiene un valor. Depende del diccionario del lenguaje que estemos usando. En fin, es una larga historia. Pero vuelvo a mi pregunta original, que era el valor de estos números, el valor máximo de estos números. Y ahora, investigar el uso de la función min para estos números. Pues va a ser igual que el anterior. Solo que ahora
lo que me devuelve es el valor min. Bien, voy a dejar aquí este vídeo y voy a continuar con los operadores de comparación en el siguiente.